Para el año 2012 el mercado de insumos estaba dominado por el sector privado, que para entonces impuso dos estrategias. La primera, condicionar el acceso de alimentos a los venezolanos. La segunda, el sabotaje económico. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Se ha regularizado la distribución de alimentos o hay desabastecimiento? En concreto, los expertos disipan sus dudas. Mira, yo venía principalmente buscando el aceite. Sí estamos viendo que está llegando, pero es otra marca. No me acuerdo la marca, pero no me gusta la calidad de ese aceite. Y bueno, está apareciendo la harina, pan. Hablar del tema de del desabastecimiento es enfocarlo desde varias perspectivas, principalmente desde lo que es el tema de la productividad e improductividad. Por una parte, la arquitectura económica venezolana está compuesta por un sector privado que agrupa un poco más de 6.000 instituciones o empresas que deberían dedicarse a la producción, y nuestro sector público, que viene siendo potenciado con un poco más de 500 empresas de producción social y propiedad social. Toda la historia de abastecimiento, nunca hay un 100% de abastecimiento, eso casi no existe. Existen fallas de productos por diversas naturalezas, a veces en el caso de todo lo que son frutas y vegetales son problemas estacionales, porque no es un problema único y exclusivamente de falta de producción. Este primer grupo de empresas, las empresas vinculadas al sector privado, han dado con el tiempo grandes señales de agotamiento en cuanto a sus niveles de producción. Yo tengo a Mercal desde hace aproximadamente 2 años, estoy encantada con el servicio que tienen los muchachos para con nosotros los usuarios, y bueno, creo que Mercal es una buena estrategia para desarticular todas esas artimañas de la oposición con respecto al desabastecimiento. En realidad el gobierno siempre se ha encargado de que nosotros tengamos absolutamente todos los alimentos, y bueno, la oposición no podrá con esa situación que quiere desembocar en nosotros. El alimento dejó de ser una mercancía para responder a una necesidad, afirmaba el presidente de la República, Hugo Chávez, al tiempo que daba inicio a la misión Alimentación e inauguraba la red de abastos Mercal el 24 de abril de 2003. Esta red de abastos ofrece desde entonces la cesta básica a precios solidarios. Para el año 2012 superaba las 13.600 instalaciones según cifras oficiales y había distribuido alimentos subsidiados por el orden de los 10.000 millones de bolívares. Para completar la estrategia se impulsó en 2008 Pedeval, que distribuiría alimentos a precios regulados. El tejido creció con la red de abastos bicentenarios que nacen en 2010 a partir de la compra por parte del Estado de la mayoría accionaria de Cativer. Cuando aquel ministro de la Defensa de Carmona dijo nuestro poder de fuego fueron los medios de comunicación social, ese poder fuego no era solamente en promover a una oposición, sino también en descalificar, en minimizar cualquier logro del gobierno en lo que se refiere pues a la política alimentaria del país. Y en ese sentido pues jugaron duro, provocando realmente angustia, utilizando técnicas de información como la manipulación, la distorsión, y además había una realidad: el gobierno no tenía mecanismos para enfrentar el acaparamiento. Estos medios, por supuesto, tienen más bien, no están abiertamente, porque fueron derrotados en un golpe de Estado, pero tienen lo que podríamos llamar una guerra de baja intensidad. Y allí provocar esa angustia, esa zozobra en la población, el asunto del desabastecimiento, pues una de sus cartas, que la siguen jugando. La comunicación y la información tiene que ser bastante responsable, dar la información sin que se genere ningún tipo de nerviosismo, porque muchas veces cuando salen algún
título de que no va a haber tal cosa o cual cosa, eso genera el nerviosismo normal dentro de la gente para que eso. Y entonces a las cadenas, no solamente perjudica a las cadenas, porque perjudica la operatividad. A veces hemos tenido que solicitarle apoyo a la misma Guardia Nacional o al Ejército, porque la gente llega a niveles de desesperación que no es necesario hacerlo. Nosotros hemos demostrado que en todo lo que es la cesta básica estamos recibiendo más toneladas de productos de lo que nosotros estábamos recibiendo el año anterior. El arroz, el de 7.20, en otros supermercados no se consigue. Aquí lo conseguí y todo lo demás, más o menos. Para enero de 2011 fueron sancionados por especular 100 comercios. 5 meses más tarde, el presidente Hugo Chávez advirtió a las grandes cadenas de distribución de alimentos. Nosotros no podemos permitir que esas cadenas, por ninguna razón, caigan en esas situaciones o se presten para especular, para acaparar, violar los precios regulados, etcétera. Tenemos una ley muy firme que hay que hacerla cumplir, y sobre todo con esas grandes cadenas, las grandes cadenas de distribución de alimentos que se presten y que se demuestre plenamente que se están prestando para acaparar o especular, etcétera, pueden ser y deben ser intervenidas, gobierno y sus trabajadores y los consejos comunales. En 2013 continúan las sanciones por especulación y acaparamiento. La última empresa sancionada, la cadena central madeirense, por 300% de sobreprecio en la venta de carne, producto que había sido suministrado por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA, para su distribución a monto regulado. Y los alimentos, solamente los boneros tienen de todo, porque tú en las abastas no consigues un carrizo y todo está más caro. Inclusive hasta los mismos boneros que venden aquí verduras y cuestiones están carísimos. Mira como tal, no hay carne, pero tú vas a una carnicería y el kilo de carne te cuesta 120 bolívares. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Está bien? Demasiada carne todos los días. ¿Les está llegando la carne? Está llegando. No, que se vende, al llegar se vende de una vez. ¿La carne regulada les está llegando? Se vende de una vez. ¿Creen que han crecido las ventas entonces? Buena. Aquí ciertamente desde la época de la década de los años 80, aquí hubo un bajón en cuanto a la producción de la carne. Nosotros éramos autosuficientes con el consumo, en cuanto a la producción para el consumo de la carne de bovino. Sin embargo, en ese periodo de tiempo, por las malas políticas aplicadas, se cayó esa producción nacional. Nosotros tenemos ahora un déficit importante en cuanto a la producción y en relación a la necesidad de consumo. Bueno, se están implementando políticas. Desde la llegada de mi comandante Hugo Chávez Frías se empezaron a implementar políticas importantes con la finalidad de incrementar la producción nacional y que fuéramos rumbo hacia lo que es la soberanía en el tema de la carne, ¿no? Ahora estamos implementando y reforzando esos mecanismos de producción nacional y, por supuesto, lo que nos produzcamos en el país, estamos otorgando los permisos que correspondan para que sean importados la cantidad de carne, sea en bovinos en pie o en carne ya despostada o en canales, para que puedan abastecer el mercado nacional. No considero el precio de la carne. ¿Por qué razón? Okay. Primero no se consigue ni la regular ni la primera. Entonces, ¿cuál es la finalidad de decir que hay carne regular si no la consiguen en una parte? Toda la carne que suministra el Estado a través de CASA, Mercal, Pedeval, Abastos Bicentenario, llegue a la gente a su precio regulado y que no sea desviada. Y estamos sancionando a aquellos que venden la carne extremadamente cara para impedir que el precio siga subiendo. Nosotros llamamos a los carniceros a que denuncien a los especuladores, a quienes ellos los especulan, porque fíjate que no tenemos ni una sola denuncia contra un distribuidor, no tenemos una sola denuncia contra un matadero. Donde compro un poquito allá donde consiga. ¿Y vienes a revenderlos acá? Sí. ¿Cuál es tu margen de ganancia? Digamos, ¿qué porcentaje le das de precio a cada producto? Mira, no tengo todavía. Por ejemplo, la mantequilla. ¿Qué costo tiene la mantequilla? 25. 25 bolívares. ¿Y el azúcar? El azúcar 10. 13.
la están revendiendo a 13 a 15 bolívares. ¿Qué opinión te merece como consumidor? Fatal. Fatal porque no hay derecho para especular de tal manera. Hay una producción nacional que estimamos que es casi suficiente con lo que corresponde a lo que es el tema de abastecer, pero entonces en la cadena de distribución se generan elementos que son perversos y que van en contra del consumidor final, ya que hemos notado con mucha preocupación y estamos tomando medidas para corregirlo, que hay elementos que participan y que van directamente a esos puntos de venta formales de alimentos, sacan los alimentos de esos espacios bajo el mecanismo que corresponda, haciendo compras de manera masiva con elementos, y eso se determina, inclusive lo han llamado el bachaqueo, que va mucha gente, muchas personas sacan los alimentos y luego los colocan en las ventas de mercados informales y por supuesto con precios especulativos. Esta modalidad de reventa de productos de la cesta básica que se inició en el país en la década de los 80 se repite en la zona fronteriza este año, agudizando la falta de insumos básicos, pues ya no en docenas, sino en toneladas se incrementa el contrabando de extracción de alimentos. Yo llamo en primer lugar al pueblo del Zulia, lo llamo compatriotas del Zulia, del Táchira, de Apure, de Amazonas, hombres y mujeres del pueblo que están en esas actividades llamadas en algunos lugares de bachaqueo, que forman parte, algo así como los obreros, las hormigas de estas mafias que los utilizan. Yo les hablo a ustedes, lo que están haciendo es ilegal, pero además le están haciendo un daño a su propia familia. Le hablo al pueblo guayú, añú, a los pueblos indígenas, hermanos indígenas. Vamos a ponernos de acuerdo en fórmulas para generar una economía productiva allí donde usted vive, en su comunidad. Estoy dispuesto a apoyar con crédito y diversas fórmulas de apoyo económico y social a todos estos compatriotas, indígenas o no, que están metidos en estas actividades. Gobierno de la eficiencia en la calle. Nos encontramos acá en el estado Carabobo dando arranque a las operaciones, a la segunda fase de Sheriff Venezuela. Este es uno de los 19 proyectos que se están adelantando en el área automotriz. Llevamos 16.500 vehículos ensamblados hasta la fecha y nosotros en esta planta vamos a estar aportando en la curva de aprendizaje 12 vehículos por día. En el inicio de la curva de aprendizaje vamos a llegar en esta planta a 40 vehículos por día. ¿Cómo es el tema del empleo? Bueno, aquí hay 80 compañeros que ya se encuentran incorporados e iremos a 170 compañeros precisamente para incrementar las capacidades productivas. La justificación de estos proyectos de ensamblaje no es otra sino la de arrastrar a todo lo que es el sector autopartista para que se incorpore a este proceso tan importante de ensamblaje. Se empieza a ensamblar los asientos de estos vehículos Arauca a pocos metros de acá en la planta de Autocid. Los rines ya están incorporándose efectivamente a este modelo de vehículo. Está el arranque de la segunda línea de producción y sigue el crecimiento de la industria automotriz en Venezuela, sigue la expansión del modelo productivo. Gobierno de la eficiencia en la calle. El canal de todos los venezolanos. Existen los precios subsidiados, que son los que son atendidos por las cadenas de mercado. Nosotros en nuestras plantas producimos alimentos de marca Casa que van directamente a la red Mercal y esos precios son subsidiados. Adicionalmente a eso existen los precios regulados, que
son los que están establecidos en Gaceta, que son los 14 rubros básicos de la cesta que atiende al pueblo. Y adicionalmente a eso existen unos precios que son no regulados, que nosotros mantenemos siempre, gracias al socialismo, por debajo de cualquier precio especulativo que pudiera tener las empresas capitalistas privadas. Al visitar la cadena Excelsior Gama para conocer sobre el balance de productividad en los últimos meses, atendemos al movimiento regular de consumidores y a la negativa de responder a cualquier inquietud ante nuestras cámaras sobre el desabastecimiento. No estamos autorizados y no sé si está prendida, pero deberías apagar y espera que yo pida autorización, coloca la cámara de un lado y si te dan permiso, no hay ningún tipo de problema. No hubo una respuesta satisfactoria. Decidimos continuar. Yo lo que creo es que hay una crisis de escasez y esa crisis de escasez es el producto de una economía y de un modelo económico que no ayuda al abastecimiento nacional. Cuando se ponen trabas para acceder a las divisas, cuando se ponen trabas para difundir o para distribuir los productos, cuando al empresario se le hace cuesta arriba a atender a su empresa sin que haya por encima todo ese rango de obstáculos que tiene presente, todo ese cerco, bueno, por supuesto, entonces se dificulta que esa meta nacional del abastecimiento se pueda cumplir. No hace falta el producto como tal. Cuando estamos hablando de cesta básica no hay mucha variedad. Es decir, cuando hablamos de harinas de maíz no son muchísimas marcas, cuando hablamos de leche en polvo tampoco estamos hablando de muchas marcas, son marcas muy reducidas y cuando un producto no tiene abastecimiento de la categoría como tal. En relación al otorgamiento de divisas por parte del Estado, hay que destacar que gran parte de esas divisas son captadas por el sector privado, no para destinarlas a la reinversión y el mejoramiento de su capacidad instalada, del desarrollo de su fuerza productiva o de su capacidad productiva, sino para precisamente orientar esa masa de divisas a lo que es la compra y venta de bienes y servicios traídos desde economías foráneas. Obviamente eso genera una gran distorsión porque este sector privado adquiere divisas a dólar preferencial y la apuesta de las mercancías en el mercado nacional se viene precisamente dando a precio del llamado dólar especulativo o dólar paralelo. Obviamente eso genera una gran distorsión en cuanto a lo que son los precios y servicios los precios de los bienes y servicios en el mercado nacional, genera especulación y al verse controlados por parte del Estado, el productor pierde el interés de ese producto, de traer ese producto, migra su estrategia de comercialización hacia otro producto y se genera precisamente el desabastecimiento. Según cifras del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, la capacidad operativa de producción de las procesadoras de alimento alcanza 60%, frente al 40% de consumo mensual, donde el sector privado es responsable de distribuir el 78,1%, mientras que el sector público ya alcanza 21,9%. Las fallas de abastecimiento, faltas de divisas, faltas de materia prima, certificados de no producción, problemas laborales, permisología exigida, problemas con cartas de crédito, logísticos, suministro eléctrico, regulación de precios y especulación son atendidas en las mesas técnicas donde participa el sector productivo, público y privado en combinación con los organismos del Estado. Yo creo que estas mesas técnicas es un gran esfuerzo que se está haciendo y es un esfuerzo bien importante porque va a la solución del problema estructural, no al problema de que hoy falta un producto y salgamos corriendo a buscarlo para satisfacer las necesidades, sino a la solución de problemas estructurales. Mi recomendación es que no las paremos, ya tenemos un mes en todas reuniéndonos toda la semana, 1 o 2 días por diferentes tipos de productos, que las llevemos hasta el final con una buena comunicación hacia el resto del país de qué es lo que estamos haciendo y por qué es lo que estamos haciendo. Revisando todos esos esquemas que tienen que ver con el tema de la producción, la cadena completa, para que podamos determinar de la mano de ellos, podamos determinar cuáles son los elementos que pueden estar afectando la producción de los alimentos y corregirle de manera importante como se ha venido haciendo. Pues, han habido aprobaciones extraordinarias de divisas, hemos revisado los temas referidos a lo que es los procedimientos para otorgamiento de permiso de importación para las materias primas que se requieran para que puedan utilizarse para la producción de estos alimentos y así como eso, en diferentes reuniones hemos ido corrigiendo detalles y hemos hecho coordinaciones importantes con este sector privado y el abastecimiento ciertamente ha ido mejorando de manera significativa.
Ya en este momento, a partir del día viernes, empezó un sistema que es por vía electrónica. Las personas no tienen ya que hacer acto de presencia en nuestra alimentación para solicitar los permisos, sino que por vía electrónica hace sus solicitudes y luego de eso se desprende una serie de acciones mediante las cuales hemos facilitado a estas personas que hacen importaciones de materias primas y en algunas ocasiones productos terminados para que se facilite este esquema de la importación y que al final afecta tanto en la producción primaria como en la distribución final de los alimentos. El gobierno bolivariano configuró el Sistema Integral de Producción Agroindustrial de la Misión Alimentación, modelo estadal donde comulgan los ministerios del Poder Popular para la Agricultura, Comercio, Industrias y Alimentación. La empresa más relevante del sistema, Benalcasa. Nació desde el año 2007 y con una inversión del Estado aproximadamente de 4 millones de bolívares, y en ese momento se poseía solamente 4 empresas. A esas empresas se han ido integrando a través de diferentes ministerios y diferentes inversiones con un promedio aproximado de 20 millones de bolívares por empresa. Empresa como Lácteos Los Andes, que fue nacionalizada, empresa como Industrias Diana, que fue nacionalizada por el presidente de la República, empresa como el Grupo PRO, que está siendo administrada a través de una administración especial, o empresas como Deceval, que han sido proyectadas por el Ministerio de Agricultura, y otras empresas incluso por el Ministerio de Industrias a través de Corpivensa, que ha habido una inversión constante y permanente para aglutinar este conjunto de aproximadamente 100 empresas, y seguimos en crecimiento. Hemos ido sumando y haciendo un aumento constante y permanente de un promedio 35%, con un objetivo preciso de alcanzar más allá del 50% del mercado nacional a través de la red pública, que tiene que ser siempre complementada con la red privada, de tal manera que nosotros estamos logrando dar pasos constantes y agigantados, de una manera de paso a paso vencedores, estamos logrando esta seguridad alimentaria. Hemos recibido este reconocimiento no solo a nombre de nuestro pueblo, sino a nombre del hombre que hizo posible el combate contra el hambre en Venezuela, y con su corazón de amor y solidaridad llevó a nuestra patria a los niveles de desarrollo social que ha venido alcanzando. Me refiero a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Según el Instituto Nacional de Nutrición, un venezolano promedio debe consumir 2.300 kilos de calorías por día. En Venezuela se alcanza cerca del doble de la meta. La Misión Alimentación para el año 2003 beneficiaba a 494.018 personas. Hasta el año 2013, esta misión, durante 10 años, ha favorecido a 17,5 millones de personas. Donde tenemos en los 6 meses de 2013, hemos distribuido 97.000 toneladas de alimentos, con un promedio mensual de 19.000 toneladas. Estas 19.000 toneladas hemos beneficiado a más de 18 millones de usuarios a nivel nacional, con un promedio mensual de usuarios beneficiados de 2.500.000 en toda la red de Abastos Bicentenario, conformada por 42 tiendas a nivel nacional. Mi nombre es Luis Ávila, estoy en el Bicentenario Plaza Venezuela comprando los productos de la cesta básica, los cuales he conseguido: papel, harina, café, azúcar, la leche, y ahorita voy hacia el área de carne y pollo a comprar, que los cuales también hay suficientes para todos. Bueno, aquí estamos en el área de las carnes, como pueden ver, hay suficientes productos de los diferentes cortes, y después nos aproximaremos al área de pollo. Podemos garantizar que en la red de Abastos Bicentenario el nivel de abastecimiento es permanente y total. Podemos decir que tenemos un crecimiento
entre un 31 y un 42% en cuanto a la distribución de los alimentos de la cesta básica. Esto nos incluye desde harina hasta la parte de carne y pollo dentro de nuestras instalaciones. ¿Qué le dicen los comerciantes? Porque acabamos de entrevistarlos y nos dicen que sí les llega la carne. Hoy no ha llegado, ni ayer tampoco. ¿Eso es lo que les dicen? Eso es lo que nos dicen. Los periodistas como profesional deben entender que su relación con los medios privados de comunicación es una relación laboral. No tiene por qué haber identificación política con los propietarios de unos medios que andan por otros caminos, no precisamente los constitucionales. Y si los periodistas hacen buena la letra de la ley de ejercicio del periodismo y del código de ética del periodista venezolano, que establece que el periodista se debe a su pueblo, a la liberación de su pueblo y a la verdad. Si usted busca la verdad para llevársela al pueblo, a la sociedad, pues usted está haciendo el mejor periodismo aún siendo crítico. Creo que fue el presidente Maduro el que dijo que había que producir, y yo creo que esa es la solución. Nosotros necesitamos 3 o 4 o 5 veces el número de empresas que ahora actualmente tenemos. Nosotros necesitamos replicar el modelo de confianza de largo plazo que, por ejemplo, hizo Lula en Brasil o la presidenta de Chile en su momento. Nosotros necesitamos construir confianza. Es necesario que el Estado, conjuntamente con las distintas formas de organización populares, político-territoriales, comencemos a trabajar en el diseño de un plan nacional de producción, un plan que debe estar orientado a cuantificar el número de empresas y de organizaciones que son necesarias por cada uno de los rubros para nosotros potenciar la producción nacional y garantizar la satisfacción de la demanda de nuestra población. El sector privado debe ser un complemento de lo que es la acción del Estado, debe sumarse a las políticas del Estado, debe vincularse con las necesidades de la población y del Estado en cuanto a la producción de bienes y servicios y no debe estar en ningún momento ajeno a lo que son las políticas de satisfacción de demandas de la población. Hemos llegado al final de esta primera edición. Espero estar en contacto con ustedes a través de @BTV Canal 8 y @JJiménez. Pues aquí seguimos en concreto.